Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Esta vez vamos a continuar con el estudio de Génesis en el capítulo 15 y vamos a ver dos temas muy interesantes: el pacto que hace Abraham con Dios y también el tiempo de esclavitud que tuvo la descendencia de Abraham. Vamos a orar para dar por iniciado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor, porque sabemos de que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te entregamos ese tiempo a ti, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo revelación a ese estudio, Padre. Que tu presencia esté con nosotros a lo largo de ese estudio, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vayamos de lleno al estudio. Génesis 15:1 dice lo siguiente: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando este versículo está diciendo después de estas cosas, está refiriendo después del momento en que Melquisedec se presenta a Abraham en Génesis 14, y un poco antes ya había tenido la guerra con los reyes. ¿Cuánto tiempo pasó desde Génesis 14 a Génesis 15? Cuando dice después de estas cosas puede haber pasado algunos días, algunos meses. Sin embargo, estamos viendo de que el Señor vuelve a hablarle a Abraham y le dice: no temas. Y es muy importante entender de que Abraham, siendo un hombre de fe, habiendo luchado con 318 hombres contra un ejército de reyes, y luego entra en temor para que el Señor le diga no temas, es porque Abraham estaba en temor. Y ese temor lo va a evidenciar más adelante Abraham cuando le responde. Sin embargo, aquí el Señor no solamente le dice no temas, sino que también le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos ha hablado en nuestras vidas y nos ha dado una promesa, una palabra rema, que ha entrado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y hemos creído firmemente de que ha sido el Señor quien nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de una prédica? Sin embargo, pasan un par de horas o un par de días y comenzamos a dudar de esa palabra. Comenzamos a pensar si realmente es el Señor quien nos habló, si es realmente recibí una palabra de Dios, recibí una promesa de Dios. Y ese temor es natural en el hombre, porque tú recibes una palabra de Dios en tu espíritu y lo crees, pero el alma comienza a dudar. Y nosotros no somos 100% espirituales, porque tenemos un alma y tenemos carne, y tenemos que dominar estas cosas para que lo que hay en el espíritu domine todo nuestro ser. Y así vamos por medio del espíritu y no por medio de la carne ni por medio del alma. Y miren el contexto de esta conversación, porque Abraham venía de haber luchado contra los reyes, contra sus ejércitos numerosos, y luego de haber vencido, se presenta un hombre, un sacerdote que es Cristo, Melquisedec, y le da otra bendición. Y a pesar de todo ello, seguía en temor. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, el Señor está diciendo: no es solamente la victoria que has tenido frente a estos reyes, ni es solamente la bendición de Melquisedec la que tengo reservada para ti, sino que hay algo más. Hay un galardón, hay un premio que es sobremanera grande. Y en el versículo 2 vemos la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces aquí vemos de que Abraham muestra sus temores, muestra su temor, su miedo de que va a llegar el momento de su partida y toda su herencia va a ser para otra persona. Y este era su mayor anhelo de Abraham: tener un hijo que sea su heredero. De hecho, allí complementa diciendo: el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Por qué dice esto? La versión Reina Valera no especifica realmente qué tiene que ver el mayordomo de su casa con que él no tenga hijos. Y si uno supiera el contexto de la época, no entendería realmente lo que está diciendo Abraham. En aquellos tiempos, cuando una persona estaba sin hijos y moría, el heredero automáticamente llegaba a ser el esclavo de mayor rango que haya nacido en su casa. No cualquier que haya comprado, sino uno que haya nacido en su casa y que tenga el mayor rango de todos. En este caso, el mayordomo.
Por eso es que aquí Abraham le dice al Señor: el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Entonces ya se puede comprender mejor lo que está tratando de decir Abraham. Ahora vayamos al versículo 3 que dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Nuevamente le recalca Abraham al Señor de que no le ha dado hijos, no le ha dado herederos. Y este era su mayor anhelo. La actitud con la cual Abraham se presentaba al Señor no era de una manera recriminatoria, no era para reclamarle, sino que estaba mostrando con humildad su necesidad y su deseo. Tal como cualquier persona le pudiera compartir a algún amigo sus necesidades, sus deseos, sus temores. Por eso es que Abraham era considerado y es considerado como amigo de Dios. Y aquí que está en amarillo al final del versículo: será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, se está refiriendo precisamente a Eliezer, ya comprendiendo el contexto cultural de la época. Y vamos a proseguir con el siguiente versículo. El versículo 4 dice lo siguiente: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y esta es la promesa de Dios que tenía reservada el Señor para este momento, en el cual Abraham ya había expresado sus temores, sus necesidades al Señor, y el Señor le da una respuesta precisamente a esta necesidad. Y le dice: un hijo tuyo será el que te heredará. No será un mayordomo, no será ningún esclavo, no será ningún extraño, sino que será un hijo tuyo quien te va a heredar. Y eso es interesante porque el Señor ya en el pasado le había hablado en 2 ocasiones a Abraham sobre la promesa de su descendencia. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 12:7, que dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego también en el capítulo 13, en el verso 15, dice lo siguiente: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, en 2 ocasiones en el pasado, el Señor ya le había hablado a Abraham y le había prometido que tendrá una descendencia. Sin embargo, como había mencionado al comienzo, Abraham entró en temor, porque a veces podemos nosotros recibir promesas de Dios. Puede ser que el Señor nos esté guiando en algo, en algún proyecto, ya sea ministerial o secular, y en algún momento, aunque estamos convencidos de que Dios nos está guiando, nos paramos y decimos: ¿será que Dios me habló? Y esto es lo que estaba sucediendo con Abraham, y el Señor le ratifica sus promesas, le confirma sus promesas, ya que él había expresado sus temores. Y esto es lo importante de tener comunión con Dios. Y en el verso 6 dice lo siguiente: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En este versículo hay 2 puntos interesantes que he colocado, y el primero es: lo llevó fuera. Y es muy importante de que cuando el Señor te da una promesa de Dios, te muevas conforme a lo que el Señor te ha dicho. En este caso, Abraham se encontraba dentro de su tienda y el Señor lo tuvo que sacar de su tienda. Pero esto tiene un significado especial y no por nada el Señor menciona: lo llevó fuera. A veces nosotros entramos en un conformismo y no nos movemos de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Por eso era necesario de que Abraham salga de esa tienda, de que pueda ver las estrellas, y por eso dice: mira ahora los cielos. Allí donde estaba Abraham no podía ver los cielos, no tenía visión para ver lo que el Señor le estaba prometiendo. Era necesario para Abraham salir de esa zona de confort para ver lo que el Señor le tenía reservado. Es por eso que luego dice: mira ahora los cielos. Antes no lo podía ver, ahora mira los cielos. Y eso también tiene una enseñanza, ya que cuando salimos de esa zona de confort y nos encaminamos a lo que el Señor nos está hablando, podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros, podemos ver los cielos, podemos ver las cosas de manera espiritual. Y hablando netamente a lo que el Señor le hablaba a Abraham, estaba hablándole sobre su descendencia, que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y en el versículo 6 dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es muy interesante, ya que aquí la justicia de Abraham es a causa de su fe. En ese tiempo todavía no se había efectuado el sacrificio de Cristo en la cruz.
y la justicia de Abraham es reflejada por creerle a Dios. Sin embargo, esto no ha cambiado mucho. Si bien es cierto que nosotros somos salvos por la redención de Cristo, por lo que hizo el Señor en la cruz, por su muerte, por su resurrección, también necesitamos de fe para que aquella obra redentora de Cristo en la cruz se haga efectiva en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos muestra en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque ni siquiera la fe que tenemos es fe nuestra. Es una fe que el Señor puso en nosotros para que nosotros seamos salvos, para que podamos creerle a Él. Y esto es lo que dice precisamente Jesús. No me escogieron vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y cuando el Señor nos escoge, nos pone ese don de fe para creerle a Él. Y cuando ya hemos creído, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vayamos al versículo 7 que dice: y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Aquí el Señor está ratificando de que Él es el mismo que le mandó a salir de Ur de los Caldeos y que si Él lo protegió en todo el tiempo de su recorrido hasta ese momento, significa de que Él tiene el poder para cumplir lo que promete. Y el versículo siguiente dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, a pesar de esta conversación, de todo este diálogo, Abraham todavía tenía dificultades con su fe y el Señor estaba tratando con su fe de Abraham y le pide prácticamente, dame una señal, ¿cómo voy a conocer que esto que me está diciendo será verdad en mi vida? Y tal vez en algún momento en tu vida tú también le has pedido alguna señal a Dios para saber si es verdad que Él te está hablando algo específico a tu vida. A mí me ha pasado y yo le he pedido muchas veces también al Señor que me dé señales si es realmente Él. Y esto no es de extrañarse. En la Biblia está, por ejemplo, está Abraham, está Gedeón, está Jacob. Y es muy importante saber de que cuando uno lo hace con humildad, porque el Señor conoce tu corazón y no lo hace de una manera soberbia, como mandándole a Dios a que haga o te dé una señal, el Señor va a actuar en tu vida o va a tratar con tu fe. Y en este caso el Señor no le va a dar a Abraham una señal como de una manera milagrosa, sino que va a ser algo mejor. Hará con él un pacto. Y este pacto que va a hacer con él es el pacto que en aquellos tiempos se hacía. Cuando se realizaba un pacto, se mataban animales y se cortaban los animales en pedazos y las dos personas involucradas en el pacto caminaban en medio de estos animales. Ahora leamos el versículo 9 y dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y aquí le está pidiendo una serie de animales que, dicho sea de paso, son animales puros, así que vamos a ver lo que sucede después. En el versículo 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces vemos que Abraham parte estos animales y los pone uno enfrente de otro para que se forme un camino en medio de ellos. Y vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Esta ave de rapiña simboliza a Satanás, que va a usar de cualquier medio para arrebatarte las promesas de Dios, para quitarte las promesas y los propósitos que el Señor tiene para ti. Y aquí comienza Abraham a luchar con estas aves de rapiña para que no entren a robarse el pacto de Dios, para que no entren a interferir con lo que el Señor tenía para Abraham. Y esto es lo que también nos muestra la palabra de vestirnos con nuestras armas espirituales. Y esto de aquí es muy interesante, ya que muestra de que constantemente nos encontramos en una guerra espiritual, en una guerra entre ángeles y demonios, en donde nosotros estamos también constantemente en una lucha y estamos, aunque no lo veamos, rodeados de estas entidades, tanto de las tinieblas como rodeados de entidades celestiales que nos protegen. Y en el siguiente versículo, el versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Abraham se encontró ya en su límite. No se sabe a qué hora del día Abraham había preparado ese sacrificio, había partido los animales, y estaba esperando que el Señor se presentara para caminar en medio de ellas
y concretar así el pacto. Pero había llegado el momento en que caía el sol, en que ya Abraham estaba cansado y le estaba dando sueño. Le sobrecogió el sueño a Abraham, es lo que dice este versículo. ¿Y por qué menciona este versículo? El Señor a veces te va a hacer esperar hasta tu límite, hasta que parezca que ya no puedas más. Y es allí donde se va a manifestar. Es allí donde el Señor va a responder. No seamos como Saúl, que ofreció los sacrificios antes que venga Samuel. Esperemos en el Señor, seamos pacientes, porque el tiempo de Dios, cuando llega a tu vida, es de bendición. No hagamos las cosas de manera apresurada, porque las cosas apresuradas no salen bien. Dejémonos guiar por el Señor. Y veamos el siguiente versículo. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces ya cuando llegó a su límite, Abraham se le presenta el Señor y le habla. Y no solamente le habla de que tendrá una descendencia, sino que le dice de que su descendencia será esclava en una tierra ajena, y también será oprimida 400 años. He enseñado muchas veces de que el tiempo de esclavitud en Egipto es de 400 años. Sin embargo, esto no está diciendo la palabra. La palabra aquí está diciendo que será esclava en una tierra ajena, y luego dice, y esta descendencia, la descendencia de Abraham, será oprimida 400 años. Yo tengo un estudio sobre esto en el canal, les invito a que lo vean. De hecho, si ustedes hacen una línea de tiempo, que les voy a presentar aquí, una línea de tiempo muy rápida sobre este tema. Vemos aquí el año 2083 desde Adán, todos son años desde Adán, y vemos que en el año 2083 desde Adán, Abraham recibe la promesa, y es el año del pacto de la entrada a Canaán. Ese es el año en que el Señor le dice: sal de Ur de los Caldeos, y es el mismo año en que entra a Canaán. 215 años después, en la entrada de Jacob y su familia a Egipto, cuando van a ver a José, y 215 años después, en la salida del Éxodo. Entonces, entre la entrada de Jacob y el Éxodo son 215 años. De hecho, desde la muerte de José hasta el Éxodo son solamente 144 años. Les invito a ver ese estudio de aquí. Israel, 144 años de esclavitud. A lo mucho son 144 años de esclavitud. Y hay algo interesante que yo les quiero mostrar. Les invito a que vean esto, porque hay más profundidad de la palabra en este estudio, que detalladamente, con solamente la palabra se puede demostrar de que el pueblo de Israel no estuvo esclavo 400 años. Y podrán hablar tal vez de Éxodo 12:40, donde dice que el pueblo de Israel estuvieron en Egipto 430 años. Sin embargo, en versiones más antiguas de la Biblia muestra de que está diciendo estuvieron en Egipto y Canaán 430 años. Todo eso lo pueden ver en este estudio de aquí, que se llama Israel, 144 años de esclavitud. Les dejaré el enlace de este video en la descripción del video para que puedan verlo. Y también lo dejaré como una miniatura al final del video para que puedan acceder directamente. De hecho, Josefo dijo en su libro Antigüedad de los Judíos de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 215 años. Y lo voy a citar aquí. Salieron de Egipto en el mes de Santicus, el 15º día de la luna, 430 años después de la llegada de nuestro antepasado Abraham a Canaán, y 215 años después del traslado de Jacob a Egipto. Claramente también lo dice aquí Josefo, y en el estudio que estoy haciendo lo hablo, pero 100% con la palabra de Dios. Luego el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Entonces aquí está hablando ya de precisamente el tiempo de esclavitud de Egipto, cuando el Señor juzga a Egipto con las plagas, y ellos salen con grandes riquezas, porque en el momento del éxodo todo el pueblo de Egipto le comenzó a regalar oro, mucho oro, collares, pulseras, salieron con muchas riquezas como el Señor les dijo. Lamentablemente todo este oro lo usaron para luego hacer el becerro de oro, pero esa ya es otra historia. El Señor cumplió con su palabra y ellos salieron con grandes riquezas. Y en el versículo 15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y obviamente Abraham murió a la edad de 175 años en buena vejez.
Y en el versículo 16 el Señor continúa diciendo: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí estoy hablando en el contexto de que cuando su generación esté en esclavitud, a la cuarta generación volverán aquí, es decir, aquí a la tierra donde estoy prometiendo esta descendencia, la tierra de Canaán, que era en ese momento. Ellos volverán luego de esclavitud aquí. Es cuando Moisés los traslada, luego está Josué peleando con estos habitantes de Canaán después de pasar el Jordán. Y aquí está hablando la cuarta generación volverán acá. Y quiero enseñarles esto. Ustedes conocen ya la historia de José y sus hermanos que vendieron a José como esclavo a Egipto. Entonces, allí es donde comienzan ellos a entrar a Egipto. Viene Jacob y está Jacob con su familia, con sus hijos, y en la cuarta generación ellos vuelven. Está hablando de la cuarta generación de la esclavitud, no de que entran a Egipto, por decir desde Jacob, sino desde que entran en esclavitud. Porque el contexto que está hablando desde el versículo 15 es cuando ellos entraron en esclavitud y luego en la cuarta generación de esa esclavitud ellos volverían a Canaán. Y quiero enseñarles este diagrama que hice, precisamente es parte del estudio de los 144 años de esclavitud, pero brevemente les quiero enseñar aquí. Aquí estamos viendo el árbol genealógico de Leví hasta Moisés. Está Leví, y están sus hijos Gerson, Coat y Merari, y también está Jocabet, su hija. He colocado más abajo porque se va a casar con Amram, quien es hijo de Coat. Y de esta unión sale Aarón, Moisés y María. Entonces, desde Leví hasta Moisés, estamos viendo de que hay 4 generaciones. La de Leví, la de Coat, la de Amram y la de Moisés. Son 4 generaciones que están presentes. Y son estas 4 generaciones, si contamos desde Moisés que salió en el Éxodo hacia atrás, llegamos a la generación de Leví, los hermanos de José, que precisamente ellos estuvieron en esclavitud en Egipto. Y es muy interesante porque los hermanos que vendieron, como había dicho en ese estudio pasado, los hermanos que vendieron a José como esclavo a Egipto, murieron como esclavos en Egipto. José murió muy bien, murió a los 110 años con un buen cargo en Egipto. Sin embargo, Leví y sus hermanos fallecieron como esclavos en Egipto. Y esto lo vamos a ver a detalles en el estudio de Israel, 144 años de esclavitud. Si lo quieren ver, está muy detallado allí. Pero aquí vemos bíblicamente de que Moisés hacia atrás son 4 generaciones de esclavitud, llegando hacia Leví, hermanos de José. Entonces el Señor cumple su promesa de Génesis 15 y 16, haciendo de que en la cuarta generación ellos volverían a esa tierra. Y obviamente de los que salieron de Egipto están Josué y Caleb. Ellos salieron de Egipto, ellos vieron las maravillas del Señor y ellos fueron los únicos que pasaron el Jordán y los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Allí todos los demás eran nacidos en el desierto. Y es interesante lo que muestra al final del versículo que dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, de que el Señor esperaba de que la maldad del amorreo llegue a su colmo para que comience el juicio de los amorreos, cuando Josué y el pueblo de Israel entran para hacer guerra contra ellos. En el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Y vemos de que el Señor ya hace presencia en medio de este pacto y se presenta como una antorcha de fuego. Recordemos de que a Moisés se le presentó como una zarza ardiendo, y el Señor a veces se ha presentado de esta manera porque eso simboliza la presencia de Dios, el fuego, el Espíritu Santo. Este horno humeando es de que el horno está caliente por dentro, como nosotros cuando estábamos con el Señor como piedras vivas, estábamos llenos de la presencia de Dios, y así tenemos que estar siempre. Y una vez de que el Señor se presenta como una antorcha de fuego en medio de estos animales, está concretando el pacto que tuvo con Abraham y que es detallado en los siguientes versículos. Del 18 al 21 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los casmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y aquí vemos algo interesante porque la actual Israel, que es la tierra prometida de Dios,
aún no está completa. Todavía faltan más territorios que son parte de la promesa de Dios a Abraham. Y aquí está hablando de que es desde el río de Egipto, esto es el río Nilo, hasta el gran río Éufrates. Y esto es hacia la parte que actualmente sería Irán, donde está el río Éufrates. Y todo ese territorio le pertenece a la descendencia de Abraham. Y cuando hablamos de la descendencia de Abraham no me refiero a los árabes, ya que en Isaac le es contada descendencia, no en Ismael. Y esto lo veremos en los próximos capítulos. Vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por ese tiempo. Yo te pido que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor. Yo te pido que seas tú llevada de toda la gloria de ese estudio, de ese tiempo, Señor. Bendice a cada persona que ha llegado al final de ese estudio, Señor. Bendícelo con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Tu presencia esté con ellos, Señor. Eres un Dios fiel, Señor. Nosotros creemos en ti, te amamos, te servimos, Padre, con un corazón sincero. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, y ayúdanos a servirte, Señor, cada día más. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran contactarme, estas son mis redes sociales, mi Instagram, mi correo electrónico, caminodevida.canadá@gmail.com. Y respecto a los podcasts, ya estoy trabajando en ello. Es un trabajo arduo. Estoy con un amigo también hablando sobre esto. Y próximamente estaré anunciando cuándo será la fecha del primer podcast, donde hablaremos temas relacionados a los estudios bíblicos. También he estado ausente en el Instagram, porque he estado muy ocupado precisamente con esto de los podcasts, pero quiero anunciarles desde ahora de que el día 14 de mayo, que es martes, este martes, estaré haciendo un live a las 10 de la noche en Instagram, no aquí en YouTube, sino en Instagram. Miércoles 14 de mayo, 10 de la noche, hora peruana, estaremos en live en Instagram, y es una fecha especial ya que es el aniversario de Israel, así que será un momento de compartir por medio del live. Estaré respondiendo preguntas sobre la Biblia, sobre la vida cristiana, y espero que sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.